arqueólogo en estos momentos que más conoce sobre la arqueología de las quilcas o del arte rupestre andino, ¿no? Es licenciado en arqueología por nuestra universidad, sustentó una importante tesis justamente sobre la secuencia de las quilcas de Checta. Es magíster también, tiene una maestría en la Universidad Cantuta, ¿no, Gori? Sí, en la Cantuta. Sí, y tiene estudios de doctorado en arte, ¿no? En historia del arte en nuestra universidad, está elaborando su tesis doctoral. Tiene múltiples participaciones en eventos científicos, seminarios, congresos, siempre resaltando pues la importancia de la quilcas o arte rupestre en nuestro país, ¿no? Bien, te dejamos, Gori, con la presentación del tema de hoy. Bueno, gracias, Peter. Ok, saludos a todos, estudiantes de San Marcos. Es siempre un gusto estar con ustedes, ¿no? Con gente de San Marcos, ¿no? Como dice Peter, yo me gradué en San Marcos. Hice mi maestría y doctorado, doctorado en Historia del Arte en San Marcos, así que estamos entre sanmarquinos, ¿no? Y por supuesto, vamos a hablar un poco de las quilcas. Ok, voy a ir a la presentación rápido, porque tenemos una hora, podría ser unos 40 minutos de charla y de repente responder algunas preguntas, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Un ratito. ¿Se ve algo la presentación, Peter? No, ¿no? No, todavía no. Un ratito. Tienes que poner donde dice presentar ahora. Sí, ahí dice presentar ahora, pero pongo... Tu pantalla completa. Pantalla completa. Sí. No lo quiere... Ahí está, ya está. A ver. ¿Se ve algo? Sí, está compartiendo. Está compartiendo la... Ok. Sí. Sí. Ok, vamos de frente. Ok, vamos a hablar un poco de Checta. Todos ustedes han escuchado hablar de Checta, espero. Checta es un sitio súper importante para todos los sanmarquinos porque lo descubrió un sanmarquino, Pedro Villar Córdoba, en el 25. Y se volvió el sitio tipo para los petroglifos o el arte rupestre en prácticamente todo el Perú, ¿no? En ese tiempo, recuerden, todavía vivía el doctor Tello. Estamos hablando de 1925. Checta se encuentra en la cuenca del río Chillón, en la zona media de la cuenca, ¿no? Es decir, en la Chaupiyunga o Yunga del valle, ¿no? Acá se puede ver, ¿no? Se encuentra Checta, Pucarachocas, algunos sitios con quilcas, ¿no? Son como 5 o 6 sitios con quilcas en esta zona y todos prácticamente están distribuidos en esta zona de la Yunga. Checta es el más significativo, es el más importante de todos, por la fama que ha tenido, por las investigaciones que se han hecho ahí, y que por mucho tiempo fue investigado por un francés. Bueno, no por mucho tiempo, por unas temporadas pequeñas, pero su investigación se hizo muy famosa. Estamos hablando de Jean Jouffroy, que hizo su tesis doctoral en este sitio que vemos aquí. El sitio se encuentra en la falda baja del cerro que se encuentra a la izquierda, que está a la izquierda. Y este depósito coluvial, este desparramado de rocas, es el sitio arqueológico de Checta, ¿no? Checta tiene esta distribución de piedras que se ve a la izquierda, es un redibujo del plano que hizo Jean. Él vino a trabajar en los 70s, si no me equivoco, entre el 76 y 79, más o menos, ¿no? Para su tesis, como les digo, y pasó mucho tiempo en esta zona, pues en este tiempo el valle era idílico, ¿no? Era una belleza el valle. Ahora Checta está siendo invadido directamente, toda la área arqueológica. Yo no voy hace un par de años, así que
la verdad hasta me da miedo ir, creo que ya está muy invadido, ¿no? La parte de abajo, caminos de minería. Un triste destino para muchos sitios arqueológicos. Ok, ya pueden ver el sitio es semidesértico, se encuentra en estos captos columnares, curis, en el área. El área está muy transformada, aparte de quilcas hay corrales de piedra, muchos de ellos con quilcas, ¿no? Con estos motivos. Y como les digo, a partir de 1925 se hicieron varias exploraciones adicionales con gente de San Marcos y el sitio alcanzó mucho renombre. Y a partir de esas épocas y hasta, bueno, mis épocas también, hasta los 90s en la universidad, todos siempre para conocer un sitio con quilcas o arte rupestre nos llevaban a Checta. Por lo tanto, Checta se volvió muy entrañable para nosotros. Ahora, quiero hacer una advertencia antes de continuar. Como ustedes se dan cuenta, yo utilizo mucho la terminología nativa para el fenómeno gráfico, que es quilca, ¿no? También se puede decir kelka, por ejemplo, en el quechua de mi tierra de Ayacucho es kelka también, ¿no? Entonces, y los hoyitos o son tocos o son ushkus. Entonces, nosotros usamos mucho la terminología nativa. El término quilca no lo inventamos nosotros. Es un término que se acuñó como un término clase, una categoría técnica para definir el fenómeno gráfico en los Andes. En la década del 40, adivinen qué universidad. Es la Universidad de San Marcos, por Javier Pulgar Vidar. Así que no necesito hacer traducción, ¿no? Todos nosotros que somos peruanos entendemos claramente que quilca refiere a fenómeno gráfico y en este caso específicamente al mal llamado arte rupestre, ¿no? Es decir, como decía Eloy Linares Málaga, los petroglifos, pictogramas, geoglifos o geoquilcas y arte mobiliario de tradición rupestre. Ok, volvemos a Checta. Antecedentes, ¿no? Como ya les dije, Villar Córdoba lo descubre en 1925. Villar Córdoba era prior de la Catedral de Lima, muy arqueólogo muy recordado y muy famoso, ¿no? Él, en el 25, explora el sitio, lo descubre, y en el 35 publica este libro clásico que se llama Arqueología de Lima, donde establece las primeras hipótesis sobre Checta, que eran hitos de marcadores para la región Nanan y Urin del Valle del Chillón, del río Caraballo, ¿no? Y también dice que es un laboratorio de los Chinchay, Huaman, ¿no? Y Huaman, es decir, los dioses felinos y los dioses halcones, ¿no? Y establece en el 75 la cronología del sitio relacionada a Chavín. Es bien interesante, ¿no? Porque es uno de los que mencionan que Checta está relacionado a Chavín. Teodoro Casana, otro investigador, un abogado muy famoso también de San Marcos, publicó un libro sobre la arqueología del Valle de Chillón. Este investigador fue supervisor, como eran todos en ese tiempo, de honor de sitios arqueológicos de la cuenca. Él también establece en el 79 que Checta era Chavín. ¿Por qué? Por sus relaciones o su parecido, relaciones formales con este sitio de Chavín de Huántar, con el arte de Chavín de Huántar. Y el otro gran investigador, recordado investigador, Hermilio Rosas, también ayacuchano, sanmarquino por supuesto, establece que Checta era uno de los templos chavinoides más antiguos de la costa central. Hermilio Rosas, en la década del 70, en su tesis, no sé si es doctorado, creo que es tesis de bachiller, ¿no? En su tesis que fue publicado sobre las excavaciones de Ancón, él establece en una de sus fases tempranas, si no me equivoco, una de las más tempranas, establece que él hizo la comparación entre la cerámica que él pudo recoger en Checta con la cerámica más temprana de Ancón, ya entrando al Chavinoide, por lo tanto el sitio se relaciona a Chavín. El otro investigador que continúa este trabajo, vamos a decir, las investigaciones de Checta es Jan, ¿no? Jan Jouffroy, ¿no? Jan Jouffroy, como típico extranjero, típico gringo, vamos a decir así, desconoció, ni siquiera los menciona, creo que nunca los leyó a los investigadores precedentes, ¿no? Hace tabla rasa de todo lo que se había establecido en Checta, en la cronología de Checta, y él establece que el sitio era un templo al aire libre, ¿no? Como se pensaba de los sitios con quilcas en Europa en ese tiempo, porque él era estudiante por ejemplo, de Lamin y de los grandes rupestrólogos europeos de la década del 60. Es bien interesante porque él estudió en la Sorbona.
Entonces, Jean establece, después de hacer su tesis, que el sitio era un templo al aire libre y que el sitio correspondía al intermedio temprano. Y ninguno de los artículos sueltos que él publica, ¿no? Son como 6, 7 que publica sobre Checta y las quilcas del país y de la costa central. En ninguno de esos artículos él menciona a Villar Córdoba, a Hermilo Rosas o Teodoro Casana. ¿Por qué? ¿No? Yo creo que se comportó como gringo, ¿no? O sea, es decir, no le interesó lo que habían hecho los investigadores peruanos y estableció lo que él quiso, y lamentablemente la arqueología peruana regular, los arqueólogos de su tiempo y posteriores 80 hasta actualmente, muchos investigadores todavía lo citan, han seguido sin cuestionarse los planteamientos, han seguido simplemente porque prefieren seguir al francés, ¿no? Y sus planteamientos sobre los petrolíferos o las quilcas de la costa central, lo cual es bien interesante también en términos cognitivos, vamos a decir así, ¿no? Okay, ¿cuáles son los problemas epistemológicos para fechar un sitio como Checta? ¿Qué fallaron estos investigadores? Fallaron en varias cosas, ¿no? Primero, básicamente que la mayoría de estos investigadores pensaron que todas las quilcas en el sitio eran contemporáneas entre sí, ¿no? O sea, pensaban que todo el material, todo lo que aparecía en Checta, esas son algunas premisas. Yo voy a ir hablando y ustedes pueden ir leyendo algunos de los aspectos ahí puntuales del. Pensaban que todos los petrolifos, todos los motivos eran contemporáneos entre sí y que las piedras marcadas eran contemporáneas entre sí y que el sitio era una unidad de contemporaneidad única. ¿Pueden creer eso? Es decir, si Checta tiene 500 piedras, tenían 500 piedras, ahora creo que ya no llegan ni a 300. Y en cada piedra hay 10 motivos que fueron marcados independientemente porque la gente antigua, nuestros abuelos, no fabricaron el soporte, es una roca. Entonces en el sitio deben haber 5.000 motivos, 5.000 obras de arte por derecho propio. ¿Ustedes creen que las 5.000 motivos fueron producidos en una misma época por la misma gente? Ese es el error fundamental de las premisas que trabajaron los investigadores peruanos y Jean Jouffroy. Y el otro es que la cronología fue establecida por una premisa de asociación arqueológica. Es decir, ¿cómo pensó Hermilo Rosas? Que la cerámica que estaba más cerca a las piedras con quilcas en Checta, la cronología de esa cerámica se podía prestar a las piedras, a las quilcas. Y Jean Jouffroy concluyó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque él encontró un sitio del intermedio temprano cerca. Hay varios sitios de varios periodos por ahí, incluso tardíos, ¿no? Y él pensó que el sitio más cerca es aquel que le podía prestar la cronología Checta. Increíble, pero la lógica de Jean Jouffroy no era muy diferente a la lógica antigua, pero era mucho más alejada de la realidad de lo que arqueológica, vamos a decir así, ¿no? De lo que se podía pensar. Es decir, era una lógica muy endeble, ¿no? Cuando empezamos a examinar el sitio nos dimos cuenta que los aspectos de cronología, asociación cultural, ¿no? Y explicación del sitio eran totalmente improbables, ¿no? Es decir, era como entrar a una biblioteca, si Checta, vamos a decir que es una biblioteca, a un lugar, a un museo de arte, y pensar que en ese museo todos los cuadros fueron pintados por el mismo autor en una misma época. Así de absurdo fue el pensamiento de Jean Jouffroy, por ejemplo, ¿no? Era una lógica muy endeble, era fácil de testear y desechar. Entonces, la hipótesis más evidente era plantear que el sitio había sido producido en diferentes épocas por diferentes personas. Es una hipótesis que planteó en el 92, me acuerdo mucho del doctor Alberto Bueno Mendoza, y que nosotros tomamos para reexaminar el sitio arqueológico, ¿no? ¿Cómo examinamos esta hipótesis? Mediante superposición, mediante una clasificación, utilizando un enfoque, vamos a decir, análisis formal. El enfoque también es artefactual, culturalista. La variable, ya dije, formal y estilo. Y el objetivo era establecer grupos que se parecieran entre sí mediante un enfoque de seriación también, para poder ver si estos grupos formales, por similaridades gráficas, podían no corresponder a a una misma entidad cultural y al mismo periodo de lo que pensaba Jean Jouffroy y los investigadores peruanos cuando establecieron la cronología de la acción cultural.
Esto se basa en una premisa culturalista que es muy sencilla, que es muy básica y que rige mucho el pensamiento arqueológico peruano, que dice que cuando dos elementos fueron producidos, o sea, dos elementos presentan la misma, vamos a decir, presentan similaridades, es probable que hayan sido producidos por los mismos parámetros conductuales. Entonces, cuando nosotros establecimos un análisis formal, estamos, es decir, juntamos elementos gráficos que son muy similares entre sí, asumimos que estos grupos figurados de figuras han sido producidos bajo el mismo parámetro conductual. Este tipo de pensamiento, este tipo de análisis culturalista fue aplicado por primera vez por el doctor Julio Cetello en el país, desde este enfoque, ¿no? El enfoque antropológico culturalista que el doctor Tello convirtió en arqueología culturalista en el Perú. Así que básicamente se está tomando mucho de la vieja tradición de hacer arqueología, en el periodo de la tradición clásica, no es vieja porque todo el mundo la usa en este momento, ¿no? Es casi inescapable en el país, ¿no? Ahora, una clasificación, ¿qué es lo que vamos a hacer? No prueba nada por sí mismo, ¿no? Una clasificación ordena, es una hipótesis en sí misma. Que nosotros separemos grupos de formas por similaridades o parecidos figurados no significa nada específicamente hasta que nosotros podamos corroborar esa relación en un contexto de articulación cultural complejo. ¿Y esto qué es? Por ejemplo, que aparezcan en una secuencia estratigráfica o que aparezcan estos elementos que aparezcan en contextos arqueológicos lo suficientemente diferenciados como para poder deducir una cronología. O sea, si nosotros teníamos la razón sobre Checta, entonces, es decir, de que Checta fue producido en más de un solo momento cultural, que es lo que pensaba Emilio Rosas, Teodoro Kazán, Javier Córdoba, ¿no? Y el francés. Entonces, se debería poder probar eso con contextos de articulación cultural, ¿no? Y vamos a ver eso. Vamos a clasificar. Vamos a decir que estamos clasificando, ¿no? El grupo 1 está formado por los tocos o los ushkus, ¿no? Acá se pueden ver, son como hoyitos que están percutidos sobre la roca. ¿Ven? Acá hay otros motivos también, pero no corresponden a la misma época. Fíjense en los ushkus, en los tocos, en los hoyos que están ahí, ¿no es cierto? Acá hay, aquí, y que es apoteósico, ¿no? Tiene cientos y son muy especiales, son profundos y pequeños, es decir, requirieron una habilidad técnica muy alta para poder ser producidos, ¿no? Este es el primer grupo, que esta piedra también tiene estos hoyos. Y es interesante porque me acuerdo mucho que yo llegué a conocer a la señora Consuelo Aranguria, ya no me acuerdo su apellido, que era la señora hace muchos años que cuidó por décadas, ¿no? El sitio de Checta ya falleció hace algunos años también, ¿no? Y es el sitio más alto con Quilcas, es prácticamente el extremo superior del sitio. Ok, el grupo 1 está conformado por los uchkus, por los tocos, ¿de acuerdo? El grupo 2 está conformado por este tipo de quilca, por este tipo de lenguaje formal, que son círculos con punto, líneas que no se cierran y combinaciones de estos elementos, e incluso líneas cruzadas en forma de P, como se puede ver en la figura de la izquierda. Incluso composiciones de círculos con líneas, como se puede ver ahí, que podría parecer figuraciones antropomorfas, pero son abstracto geométricas. El de abajo, por ejemplo, estas líneas que salen de una línea horizontal y terminan en puntos, ¿cierto? O esta figura de la izquierda que es un círculo con líneas o como apéndices saliendo de la circunferencia, que cualquier europeo diría es el Sol, ¿no? Los europeos al toque es el Sol, ¿no? Entonces, esa es una aproximación interpretativa, formal interpretativa que se ha extendido mucho, ¿no? Pero que no tiene nada de técnica, ¿no? La interpretación, si se fijan, no tiene lugar mucho en la investigación en las quilcas en la actualidad. Se requiere mucha investigación, vamos a decir, muchos años y mucha data para poder llegar a esas interpretaciones, ¿no? Que es lo que hemos hecho en algunas fases de la secuencia, como vamos a ver ahorita, en un rato. ¿Ok? Esta es la fase 2, espirales, nuevamente, ¿no? Líneas que no se cierran, cruces, como se puede ver en la quilca de abajo, ¿no? O estos círculos con diseños al interior, que son puntos y líneas cruzadas. Es bien interesante porque es una fase, es un grupo muy extenso. Debe ser un 95% de todas las quilcas de Checta, de todas las rocas,
presentan este tipo de gráfica. Es decir, es apoteósico en el sitio. Es la fase, bueno, es el grupo 2. Después vamos a hablar de las fases. Nuevamente el grupo 2, que son líneas formando en este caso motivos geométricos que no se están cerrando, ¿no? Se pueden ver superposiciones. Lamentablemente Checta es uno de los sitios más vandalizados del país. Sino que la roca es extremadamente dura. Por eso que todavía da la apariencia de una, vamos a decir, conservación adecuada. Y eso es interesante porque como es dura y las marcas han sobrevivido, significa que para producir estas marcas se ha requerido un ejercicio físico muy contundente. Es decir, el retiro de masa de la roca ha requerido pues una fuerza muy grande de los productores para que la quica sobreviviera. Prácticamente en la actualidad, y hicimos un examen hace algunos años con la investigadora Ana Nieves, ¿no? Que trabaja en Chicago ahora, una investigadora de historia del arte peruana, con la cual hemos trabajado varios sitios con quilcas, reconocimos que prácticamente el 100% de los motivos están repasados. Y están repasados con piedras, están repasados con llaves, están repasados con clavos, están repasados con cualquier material contundente que se les pueda ocurrir, ¿no? Los lapiceros se deshacen ¿no? Yo personalmente he visto pasar lapiceros ahí, he visto gente orinando sobre las piedras para que se vean mejor, he visto gente echándole Coca-Cola. Bueno, algunos no los he visto personalmente, ¿no? Me refiero que me he dado cuenta de que eso ha sucedido, ¿no? Y estudiantes, yo he visto decenas de estudiantes con papeles y lapiceros tratando de marcar, y yo me he acercado a los profesores y no se debe hacer esto, están destruyendo la... No, un arqueólogo me dijo que lo hagamos, ¿no? Unas cosas así te responden. Entonces el sitio está muy vandalizado, pero volviendo a esto de la fase 2, pueden ver el círculo y las líneas saliendo, y pueden ver líneas que no se cierran, círculos con puntos, círculos partidos en dos, especies ¿no? de líneas curvilíneas que terminan en círculos con puntos, típico de la fase. Típico de la fase. ¿No? Acá se puede ver a la izquierda una línea, una curvilínea larga que no cierra tampoco, a la derecha también son varias curvilíneas y mucha superposición o acumulación de motivos sobre un mismo soporte. Típico de la fase 2. Ahora, el grupo 3 es un salto completamente grande, ¿no? Vamos a decir un salto completo en términos formales a otro tipo de gráfica. O sea, ustedes vean esto. ¿Se parece en algo a esto? Si nosotros usamos teoría antropológica clásica, que es la que usamos siempre en arqueología, especialmente para hacer distinciones cerámicas, es la ley en el Perú, la norma, ¿no? El pensamiento tello a ultranza. Podemos ver que estos motivos no se parecen en nada a los anteriores. En este caso son figurativos, y en este caso está representando cabezas probablemente zoomorfas con aditamentos antropomorfos, ¿no? Porque ustedes saben que los felinos, si es que este es un felino, no tiene tocado, pues. Un felino no nace con tocados, ¿no es cierto? Entonces, ya vemos acá el nivel de complejidad representativa que hay aquí, ¿no? Especialmente con este tocado bifurcado, que es muy típico del periodo. Este es el grupo 3, compuesto muchas veces por cabezas. Es el mismo lenguaje formal, ¿no? Y por esta representación que la cabeza es cuadrangular como las anteriores, pero que presenta el cuerpo completo y esta posición de los brazos abiertos, ¿no es cierto?, en L, hacia arriba, que es muy característica, acuérdense, de los motivos que aparecen en barro en estos edificios de Bichama, ¿no? Estamos frente a representaciones también que tienen una relación cultural de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero que quede claro que son cabezas con ojos circulares, ¿no? Cuerpos con líneas paralelas, y estos elementos, nuevamente cabeza, una cabeza acá, pero una cabeza probablemente, ¿no?, difícil de ver, pero tomando en cuenta otras representaciones más seminaturalistas que aparecen en Bichama, se trata lo más probable de un pescado, ¿no? Nuevamente una cabeza. Entonces ese es el grupo 3. El grupo 4 está formado por estos motivos serpentiformes, ¿no? Y hay varios tipos. Acá a la izquierda, uno que le pusimos serpiente con cabeza de, vamos a decir, como una lenteja, ¿no? Y el de la derecha es como si tuviera una cabeza de puño. Acá se ven otros elementos similares. Y aquí en el motivo de la izquierda se puede ver un cuerpo serpentiforme terminando con esta cabeza cuadrangular con tocado bifurcado,
que indica la cercanía de las fases, pero no se trata del mismo grupo formal. Es decir, como en el caso anterior, cuando separamos los grupos formales, los grupos, ¿no? Creamos los grupos a partir de su similaridad, pero los separamos de otros de los cuales son muy, muy diferentes. Y ya vimos que hay una diferencia enorme entre las representaciones, vamos a decir, zoomorfas, con cabeza cuadrangular y tocado bifurcado y otros tocados de las representaciones serpentiformes, ¿no es cierto? Y sabemos que son serpentiformes porque tienen cabezas, ojos, bocas. Entonces hay una aproximación zoomorfa. Ok, acá se puede ver otro motivo, el de la izquierda es el dibujo, el redibujado. Nuevamente acá hay otros elementos. Esta es la versión que decimos el cabeza de puño. En realidad es un término coloquial, ¿no? Una forma coloquial de describir este tipo de quílica. Acá hay otros, son muy interesantes estos de aquí, ¿no? En una distinción formal, hay siempre la posibilidad de que algunos elementos gráficos puedan crear otro grupo independiente. En este caso estamos agrupando básicamente por similaridad nomás a los grupos mayoritarios, ¿no? Y eso que lo ampliamos, hasta hace algunos años solo habíamos considerado 4, pero ahora estamos considerando este motivo geométrico, ¿no? Vamos a decir, que está conformando algunos elementos por simetría, ¿no? Es decir, es un diseño compuesto, corresponden al grupo 5 de la secuencia de Chekta, ¿no? En este caso todavía no secuencia, de los grupos nomás, ¿no? De los gráficos de Chekta. Entonces ya tenemos los 5 y acá está la distribución aproximada, ¿no? De los grupos 4 y 5. Hay un salto enorme entre una figura como esta y una, especialmente las de abajo, como estas. Ok, el contexto de articulación arqueológica que nos permite establecer la cronología, ¿no? Nosotros estudiamos un sitio arqueológico que se llama Chocas, que tiene se trata de un templo enú, un sitio con arquitectura temprana, en este caso con planta enú. Y en el atrio principal encontramos quilcas, ¿no? Y las quilcas que encontramos, claramente en un contexto arquitectónico temprano del periodo inicial, correspondían claramente, se pueden incluir en el grupo 2 de Chekta, es decir, en uno de los grupos más tempranos. Esto fue fundamental, ¿por qué? Porque claramente retó inmediatamente toda la cronología que había sido establecida por Jan Jouffroy en la década del 70. Es decir, al menos uno de los grupos tenía que ser del periodo inicial. Sí, supervaloramos la relación con la arquitectura temprana, ¿no es cierto? Es decir, no podían ser del intermedio temprano, menos tardíos. El sitio de Kibi también en el valle, y ustedes pueden ver las quilcas, círculos con puntos y cruces al interior, muy similar a Chekta, ¿no? Los ushkus o los tocos también, totalmente de la fase 1 y 2 de Chekta. Acá este sitio, Pucará, también el mismo lenguaje gráfico. Es otro sitio, no es Chekta. Es las cruces, el círculo con punto, las líneas que salen de los círculos, las líneas que no cierran. Es el típico lenguaje de la fase 2, ¿no es cierto? Acá hay un dibujo en Núñez Jiménez del 86. Este dibujo está mal, ahí lo hemos mejorado, ¿no? Lo ponemos como ejemplo cuando hacen calcos, ¿no? Por eso no son recomendables hacer calcos. No sé por qué se calca todavía, me parece una, vamos a decir, una tara que se está arrastrando desde muchos años atrás, ¿no? Especialmente con la tecnología digital que hay ahora. Pero todavía, barbáricamente, todavía se hacen algunos sitios de importancia, ¿no? Y incluso se encuentran geoglifos. Yanacoto, por ejemplo, los geoglifos que descubrió el doctor Alberto Bueno en la parte media del Valle del Rímac, son totalmente el grupo 2 de Chekta. Y son los únicos geoglifos en el país y en la costa central que han sobrevivido de esta fase. Es decir, de este grupo 2, que corresponde a la fase 2, ya vamos adelantando, ¿no? Lamentablemente, este sitio cada vez que veo una foto de este sitio, nos ponemos mal, porque cada vez nos siguen destruyendo más y más, va gente que empieza a parar piedras y hacer tonterías en los sitios, ¿no? Si no se protegen los sitios arqueológicos, se destruyen, si es que están cerca a poblaciones, y si es que se empieza a llevar turismo a estos sitios, y sin control, también se causa destrucción, ¿no? Ya saben que el turismo que no se controla destruye todo en todas partes. Este es el sitio de Yanacoto, ¿no? Que está en la Quebrada California. Este sitio fue descubierto, vamos a decir, el año
no estoy seguro del año, voy a decir un año, ¿no? El 2005 y el 2006 ya estaba destruido. Así que tuvimos suerte en llegar para poder tomar estas fotos. Corresponde también al grupo 2 de Checta. Y este es un sitio muy interesante. Este es el sitio de cantería, ¿no? No se ve aquí en la foto, pero a la izquierda, de la foto de la izquierda, donde a la izquierda de la imagen hay círculo con punto y con línea, no sé si lo pueden ver, que está justo entrando hacia la cabeza esta de la Galería de las Ofrendas, ¿no? Es típico dragoniano, ¿no? El motivo que aparece ahí. Y a la derecha son ojos típico Chavín. Eso se encuentra en cantería, sino que sí está relacionado con motivos del grupo 2 de Checta. Y Chavín es Chavín, ¿no? Chavín no tiene grupo, Chavín es Chavín. Santa Felicia, grupo 2, ¿no? Y Quebrada Verde, que aparece aquí, aparecen estas volutas con puntos que aparecen en la fase 2, y este que tiene el tocado bifurcado correspondería al grupo 3 de Checta, ¿no? Esto está en el valle de Pachacama. Acá se puede ver mejor. Y si se fijan, hay pintura, ¿no? Hay pictogramas sobre los petroglifos, lo cual facilitó establecer la secuencia ahí, ¿no? Ok, este es un mapa de distribución de los sitios, principales sitios con quilcas, ¿no? La mayoría de los sitios tienen una sola fase y corresponden al grupo 2 de Checta, pero otros sitios tienen fases complejas, como este sitio que tiene al menos unas 4 o 5 fases y complementa las fases de Checta. Sisicaya, Antapucro son sitios también de la fase 2, Cantería tiene una relación con Chavín, y los grupos de geoglifos como Torreblanca, etcétera, corresponden a las fases más tardías de Checta, probablemente a la quinta. Ok, correlación cultural, vamos a decir. Acuérdense que el pensamiento arqueológico peruano está basado en antropología culturalista. De eso no hay duda, impuesta por Tello, por supuesto, ¿no? Si estos sitios con quilcas, si estos motivos fueron producidos bajo los mismos parámetros conductuales, entonces es lógico que correspondan a la misma cultura. ¿No es cierto? Entonces estamos frente a un grupo cultural que está produciendo quilcas de este tipo desde el Valle de Supe hasta el Valle del Urín, ¿no? En este caso solamente estamos tomando los 3 valles, ¿no? Pero es extensivo, ¿no? Y tenemos esta relación. Y acá está la quilca de cantería. Como les dije, en el motivo de la izquierda, que son 2 cabezas opuestas de estilo dragoniano, que está en un petroglifo en la cuenca del río Rímac, ¿no es cierto?, en Canto Grande. Acá se ve a la izquierda los círculos con líneas, círculos con punto y con una línea que salen prácticamente de la quijada de una de las cabezas dragonianas. Esto es fundamental, es extraordinario porque nos da claramente una premisa cronológica para establecer la definición temporal de estas quilcas de la fase 2. Acuérdense que según el doctor Lumbreras, la Galería de las Ofrendas se fecha entre 1100 y 700 antes de la era común, ¿no es cierto? Pero tiene que ser más antiguo, al menos 1200, probablemente un poco más, pero 1200 debe ser el momento en que llega el primer impacto Chavín y marca una cronología límite superior para el grupo 2 de Checta, que se convertiría en la fase 2 de la secuencia de Checta. Es decir, Checta ahorita ya tiene 2 relaciones temporales, ¿no es cierto? Tiene una relación temporal con los templos Zenú de la costa central, ahorita vamos a ver eso, y tiene una relación temporal para la fase 2, para el grupo 2, que es fase 2, y para el grupo 2 nuevamente existe la misma relación temporal con esta quilca, con este motivo que es claramente la Galería de las Ofrendas de Chavín. Entonces, la cronología del grupo 2, que es fase 2, es casi inequívoca, ¿no es cierto? Probablemente 1200 es la etapa más tardía de esta fase, ¿no? Hasta 2500 antes de la era común. Ok, cerca de Checta hay 2 sitios tempranos, ¿no? Está Pacaray, ¿no? Pucará también, y Pucará, que es el sitio con quilcas, ¿no es cierto? Ese sitio Pacaray, como lo llamó así el doctor Alberto Bueno, es un sitio de la tradición de edificios tempranos, ¿no? De la costa central,
¿no? Esto de llamar esta tradición de edificios tempranos, que la tipología es variada como cultura Manchay, me parece algo un poco aplicable, vamos a decir así, ¿no? Basado en una percepción culturalista muy anacrónica, ¿no? Es de Richard Burger. No podemos llamar a esto de esa manera, considerando la complejidad de la arquitectura del periodo formativo de la costa central, ¿no? Que todo ha sido reducido, ya no creo, pero hay gente que todavía piensa que todos fueron templos en U. Es una locura pensar eso, ¿no? La configuración en U es el resultado final de un proceso de hasta desestructuración o de conservación de muchos de estos edificios. Y además existe una tipología variada como la que se encuentra en Pacaray, que fue excavado por el doctor Jorge Silva, o Pucará, ¿no? El doctor Silva la llama Pucará. Y ahí no se encontró un templo en U, pero sí se encontró un pozo y se encontró arquitectura monumental, ¿no? Y Checta está ahí. Este es el templo en U, este sí es un edificio en U clarísimo, de Chocas, donde se encontró la quilca de Chocas, ahí donde está señalizada. Este edificio arqueológico, especialmente en el atrio, en el edificio central, no tiene superposición, ¿no? Y está removido. Es probable que las quilcas pertenezcan a un estrato inferior y fueron sacadas en algún momento del pasado, ¿no? Por lo que aparecen en la superficie del edificio. De cualquier forma, todavía falta investigar mejor la cronología del sitio, pero el sitio, todos estos sitios, justamente también por los estudios del doctor Burger, sabemos que los sitios están terminando básicamente 900, 1800 antes de la era común, ¿no? Según él mismo, antes de que empiece Chavín, ¿no? Esa es una idea un poco también muy anacrónica del doctor Burger. Eso lo vamos a ver porque es bien importante considerando la presencia de Chavín en la secuencia de Quilcas de Lima, ¿no? Ok, este es un plano adaptado de la tesis del doctor Jorge Silva, ¿no? Donde se están poniendo todos los sitios del periodo inicial y del horizonte temprano que él ha registrado en la cuenca del río Chillón. Ustedes saben que el doctor Jorge Silva hizo su tesis de doctorado sobre la cuenca del río Chillón, lo hizo en Chicago, ¿no es cierto? Entonces, ahí hemos colocado los sitios con quilcas. Chocas, Cacoto, Pucará, Checta y Kibi, ¿no? Y se puede claramente que hay una relación muy, muy clara y cercanía entre estos sitios con los sitios tempranos. También hay una cantidad enorme de sitios tardíos y de otros periodos, ¿no? Pero estamos haciendo énfasis en esta relación porque sabemos que existe una conexión directa con sitios como por ejemplo el sitio de Chocas. Por lo tanto, no se trata de una relación espacial de casualidad. Estamos claramente ante un patrón, ¿no? En el cual los sitios con quilcas se relacionan directamente a los sitios tempranos, ¿no? Con la arquitectura temprana. Ok, y este es en la costa, en la cuenca del río Rímac, ¿no? Este es aquí está el sitio con planta U de Yanacoto, que fue descubierto por el doctor Alberto Bueno. Los geoglifos se encuentran acá en la foto derecha en la quebrada, y en la quebrada al frente se encuentran las quilcas, en esta invasión, ¿no? Se trata de una quebrada, pues invadieron la quebrada, la vendieron, la lotizaron, la vendieron, y en medio de la quebrada, no se ve ahí en la foto a la izquierda, había un corte, pues, ¿no es cierto?, que hace el río cuando, una mini cuenca, ¿no?, cuando baja, pero a los vendedores, los lotizadores, invasores, no se le ocurrió otra cosa que rellenarlo. Así que después vino un huaico y se llevó todo. Y se llevó todo porque no tenía por dónde irse el agua, ¿no? Eso solo pasa en el Perú. Acá estamos en el Valle del Lurín, Valle Pachacamac también, y acá podemos ver Quebrada Verde. Y Quebrada Verde también se encuentra muy cerca a varios sitios con planta en U. Y más compleja que la U, ¿no? Manchay Bajo, por ejemplo, ¿no? Cardal, Mina Perdida, ¿no? Y había otros sitios. Estamos poniendo los tres nomás para enfatizar esta relación con la arquitectura temprana. Ok. Habiendo hecho esto y visto las claves de superposición que se encuentran en los sitios, en el mismo sitio de Checta, tenemos claramente que la fase 1, ¿cierto?, está antes, obviamente, que la fase 2 de este grupo, vamos a decir, compuesto por formas, imágenes que son abstracto-geométricas, ¿no es cierto?, que corresponde a la fase 2 y está relacionada a arquitectura temprana, como arquitectura en U, del periodo inicial. Por lo tanto, la fase 1 debe estar produciéndose en el precerámico final
relacionado también a sitios con arquitectura monumental. ¿Y cómo sabemos esto? Por Caral. Porque en Caral aparecieron la misma secuencia de Checta, apareció en Caral relacionada directamente a la arquitectura temprana y en posición estatiriáfica estable. Así pudimos corroborar la data. Sabíamos ya que los Ushkus, estas piedras con tocos Ushkus, pertenecen al precerámico final, pero Caral confirmó la posición cronológica. Por lo tanto, tenemos la fase 1, ¿no? Que apareció también en Caral, como les digo, relacionado al precerámico final. Vamos a decir 3500, ¿no es cierto? ¿No? Antes de la era común. La fase 2 al menos está en 3500 a 2500 a 3000 antes de la era común. La fase 2, ¿no? Y hay una intrusión estilística. Intrusión estilística. Esto es bien importante para que se comprenda lo que está pasando en el formativo en la costa central. Hay una intrusión estilística chavín, más o menos por el año 1200, 1100 antes de la era común. Y se ve claramente en la quilca de cantería. Una vez que pasa esta intrusión estilística, aparecen otros elementos gráficos típicos de Lima, vamos a decir, la costa central, que son los que corresponden a la fase 3. Y la fase 3 es la que estamos relacionando, adivinen con quién, con Bichama. Es decir, si las quilcas características de la costa central son abstracto-geométricas, que es lo típico, vamos a decir, lo normal y normativo en la zona de Yunga, porque estas son poblaciones yungas, entonces la fase en la intrusión estilística chavín es una intrusión total. Y la gráfica esta de los seres cabezas antropomorfas o zoomorfas, e incluso de pescado, nuevamente corresponden a una intrusión estilística en los valles, al menos desde el Chillón hasta el Lurín de la costa central. Y son Bichama, ¿no? La fase 4 está retomando también un planteamiento semigeométrico, pero todavía mantiene esta relación, vamos a decir, ¿cómo lo diría? Influencias externas por sus parámetros representativos o morfos. Y nosotros estamos considerando que a partir de la fase 4 llega nuevamente la influencia chavín tardía. Es decir, hay dos chavín. Esto ya lo había dicho el doctor Julio Cetello para el caso de Casma. Él notó eso. Chavín no llega una vez, llega 2 veces. Y con 2 corpus gráficos muy diferenciados. Y en Quilca se nota eso. Esto es fundamental, básico de comprender. ¿Por qué? Porque una secuencia tan larga y detallada como la de Checta, es decir, una secuencia de figuras como la de Checta, ¿no es cierto? Que es tan detallada, por ejemplo, como la secuencia cerámica Nazca, vamos a decir así, cientos de fragmentos, igual cientos de motivos gráficos. Es decir, arte, seriarlo, ¿no? Nos permite darnos cuenta que las fases normales, naturales, gráficas de la costa central son abstracto-geométricas con sus variantes y con sus relaciones, porque ahora sabemos que los espirales son más tempranos, después continúan los círculos con puntos, y finalmente son las cruces. Pero de pronto tenemos ese lenguaje gráfico abstracto geométrico puro, ¿no es cierto? Y de pronto aparece una cabeza dragoniana, por el término dragón lo impuso el doctor Tello, fue el doctor Tello el primero que digamos así, ¿no? Tipo dragón, muy influenciado por China probablemente, ¿no? Estas cabezas con estos colmillos, después de la secuencia abstracto-geométrica. O sea, es imposible considerar que estas cabezas con colmillos se originaron en la costa central. Tal como ha supuesto por mucho tiempo el doctor Burger. Richard Burger ha dicho eso, que estos colmillos se originan en la costa central porque él considera que la cronología de estos colmillos es más temprano que Chavín. Ya. Es más temprano que Chavín de Huántar, pero no es más temprano que Chavín. ¿Me comprenden? Entonces, la lógica que utilizó Burger para tratar de aniquilar la propuesta del doctor Julio Cetello también es otra propuesta tipo francesa, ¿no? Es una propuesta muy endeble, pues muy, vamos a decir, inocente, ¿no? Especialmente en la arqueología contemporánea del Perú, ¿no? Considerar que Chavín empieza 800 años antes de la era común es ponerse una soga al cuello y empezar a jalarla uno mismo, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque la cronología de Chavín de Huántar no es la cronología de Chavín como civilización. Eso lo supo el mismo doctor Tello, que él en sus libros, en sus textos, dice que hay que buscar todavía el origen de Chavín, ¿no? Chavín de Huántar es una de las últimas capitales de Chavín, y la cerámica más temprana de Chavín de Huántar es la cerámica que aparece en la Galería de Ofrendas, que es el estilo dragoniano que aparece en una de las quilcas aquí. Ustedes que son estudiantes de arqueología, ¿ustedes creen que una cerámica tan compleja, tan madura, tan elaborada, tan desarrollada, tan increíble como la de la Galería de las Ofrendas, se originó en ese momento? ¿Ahí? ¿Ustedes creen eso? No, esa cerámica tenía un proceso todavía de elaboración muy largo, ¿no? De creación. Es decir, no puede aparecer Chavín de la nada con un arte tan complejo de la nada. Entonces, considerar que Chavín se origina 800 años antes de la era común en Chavín de Huántar es bastante loco, ¿no? Es una cosa bastante incoherente en términos de la arqueología actual, ¿no? Es claramente, no es así. Chavín tiene un origen mucho más antiguo. Yo estamos considerando que es más o menos 1500, 1600 antes de la era común, en que Chavín ya está originándose o ya teniendo una postura fuerte en los Andes. Y la llegada de Chavín, la primera llegada de Chavín a la costa central, de acuerdo a la secuencia de Checta, debe estar dándose en 1200 años antes de la era común. Entre 1100 y 1200. Y la última debe estar siendo entre 800, más o menos. Más o menos. Acuérdense que esta es una relación cronológica relativa, ¿no? No hemos obtenido fechados directos de Checta. Yo invité al más grande, al más importante rupestrólogo del planeta Tierra al Perú, que se llama Robert Bednarik, para poder hacer fechado directo sobre las quilcas de Checta. Pero las quilcas de Checta resultaron ser piedras, si no metamórficas, no adecuadas para poder hacer un fechado directo. Porque para hacer un fechado directo, tal como se hace en este momento, ¿no? Con la tecnología, vamos a decir, el avance científico que tenemos en esta materia en términos de análisis de quilcas, se puede hacer en rocas ígneas que tienen un alto contenido de feldespato y cuarzo. Y Checta no tiene esas características. Por lo tanto, no pudimos hacer un fechado directo en Checta, por lo que aplica un fechado directo, ¿no? Ok, esta es la secuencia de quilcas de Checta. La fase 1 son los tocos, los hoyitos. La fase 2 es el lenguaje abstracto geométrico, que es muy típico de la zona de Yungas. Típico. Esto aparece en Micuy, en Tacna, en La Galgada, en el norte, en todas partes, ¿no? Es un lenguaje muy común de la zona Yunga. Y la fase 3 son las cabezas y estos motivos con cuerpo que estamos relacionando a Bichama, ¿no? Bichama es antes que Chavín, ojo, ¿no? La fase 4, que son estos motivos serpentiformes. No está Chavín, sí hay motivos Chavín en Checta, sí hay. No lo he puesto ahora, se me pasó completamente, pero no es del tipo de lo que hay en cantería, que corresponde a la cerámica más temprana de Chavín, que es de la Galería de Ofrendas. El Chavín que aparece en Checta son los colmillos aislados, ¿no? Ya probablemente lo veremos en otra oportunidad, ¿no? Y la fase 5, que son este lenguaje abstracto geométrico, y yo pienso que está muy influenciado con Chavín por esta simetría, ¿no? Vamos, este diseño por simetría que aparecen en estos elementos, ¿no? Que aparecen ahí como estas cruces. Así que tenemos las 5 fases. Ok, vamos a concluir un poco de esto. ¿Cuáles son las implicancias de la secuencia de Checta? Primero, pues, cambia completamente los parámetros de comprensión del arte, en el desarrollo del arte en la costa central, ¿no? Ustedes saben, porque han estudiado esto, ¿dónde se origina, dónde está el arte antes de Chavín? Antes de las flautas de Caral. ¿Dónde está? ¿Dónde fue graficado? ¿Lo han pensado? Claramente está graficado sobre rocas, porque no existía la cerámica antes de 2000 años antes de la era común en la costa central. No había. Ya, se graficó de repente en la piel, se graficó en cuero, se graficó en arcilla sin cocer, ¿no es cierto? Sí, pero también se graficó en piedra.
Y claramente las quilcas permiten ver la transición gráfica entre los motivos, por ejemplo, que tienen que ver con el Chavín temprano, ¿no es cierto? A 1200, 1300 antes de la era común, o otros elementos gráficos que totalmente desconocíamos en la historia del arte de la costa central. Por ejemplo, este lenguaje abstracto geométrico de círculos, círculos con puntos, líneas, que es masivo, masivo en toda la costa central, ¿no es cierto? Desde Supe, ya les he dicho, pero vamos a decir entre Checta, Rímac y Lurín, nunca nadie lo había percibido como un grupo gráfico regular en la arqueología peruana. Es más, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque como buenos arqueólogos peruanos siempre estamos dispuestos a seguir el mainstream, ¿no es cierto? Las ideas principales que vienen de Europa o de Estados Unidos. Probablemente si ellos no estudian quílicas o otros elementos de este tipo, nunca lo vamos a hacer nosotros. Y eso es un grave error, un grave error. Porque siempre este material, como ven, nos está dando luces extraordinarias para entender el proceso de desarrollo cultural y qué está pasando con la gente antes de las épocas tan tempranas como Chavín, ¿no? O incluso Caral. Entonces hay un gol aquí, vamos a decir, hay una riqueza, una mina, vamos a decir, de información para comprender el desarrollo cognitivo de las poblaciones pasadas en la costa central y para comprender la civilización andina, de hecho, ¿no es cierto? A partir del arte, si tomamos en cuenta estos, vamos a decir, solamente desde el año cero, casi 3000 años de nueva historia gráfica artística para la costa central solo en Quilcas. Se lo voy a poner así. Me gusta hacer siempre esta acotación. Si en Checta tenemos 300 piedras, ¿no es cierto? Y cada piedra tiene 10 motivos. Entonces tenemos 10 motivos de arte. 3000 motivos, ¿no? 3000 motivos, 3000 obras de arte solo en Checta que corresponden desde Chavín hasta el precerámico final. ¿De acuerdo? Pero si ustedes juntan de toda la costa central, o vamos a decir, quizá de todo el Perú, el arte de la época Caral en otros soportes, en hueso, no, cerámica no había, en algún soporte, en hueso principalmente, ¿no es cierto? Ya, vamos a incluir la época Chavín, todo el arte Chavín, ¿no es cierto? De la costa central, vamos a decir, no llega ni a 300 piezas. Y eso súmenle todo lo que aparece antes en el periodo formativo, todo el arte formativo. ¿Cuántas piezas tenemos de arte formativo en todas las colecciones? Muy pocas, ¿no es cierto? Yo creo que no llegan ni a 300, ¿no? Vamos a decir en la costa central. Pero en Checta tenemos 3000. En Checta. Ahora yo les pregunto, ¿Checta es importante o no es importante? Claramente es importante, es más que importante. Es crucial si queremos entender el desarrollo cognitivo, el desarrollo del arte y las relaciones culturales a partir de estos desarrollos para la costa central. Es fundamental. Ahora, la relación con Caral y con Bichama es excepcional. Excepcional. Y hasta ahora estoy sorprendido por qué los extraordinarios arqueólogos del proyecto Caral y Bichama no están hablando de esto, ¿no es cierto? Porque sus elementos gráficos, su riqueza gráfica es extraordinaria, ¿no? Y han hecho el golazo, vamos a decir, de encontrar un nuevo corpus figurativo gráfico que se está extendiendo desde Bichama a otras zonas de la costa central y hasta la sierra. Pero hay que decirlo, ¿no? Y creo que vamos a esperar un poco. Vamos a nosotros hacer nuestra parte, por supuesto, de que los grandes investigadores, los buenos arqueólogos del proyecto Bichama y de Caral empiecen a sacar la data que ellos tienen, ¿no es cierto?, para poder establecer correlaciones más directas. Pero yo no tengo duda que lo que tenemos en Checta en la fase 3 está relacionado con Bichama. No solo en Checta, en otros sitios más, ¿no? Y con Caral lo mismo. Aunque en Caral se han encontrado básicamente tocos y quilcas de la fase 2. Y sabemos eso porque cuando se excavó la pirámide menor en Caral, debajo de una de las escaleras, es decir, debajo de una remodelación del edificio, de esta pirámide, se encontró una piedra con tocos. Se acabó. La relación estratigráfica es absolutamente segura con cronología, ¿no? Entonces tenemos esta vinculación de Caral hacia la costa central con tocos
Y esto va más allá de lo arquitectónico. Es decir, estamos trabajando otra línea de evidencia para ver las relaciones culturales entre civilizaciones complejas como Caral, que están influenciando, y Bichama, que están influenciando hacia el norte y hacia el sur los desarrollos culturales del país, ¿no? Ahora, este grupo 2, esta fase 2, es tan contundente en toda la costa central, desde Supe hasta Lurín, que claramente está formando un patrón gráfico regular, que nosotros hemos interpretado como escritura, ¿no? Vamos a sacar esto de aquí, que hemos interpretado como escritura. A ver, un ratito. Esto es bien interesante de ver, ¿no? Esto es súper interesante, porque la fase 2, que está conformada por estos círculos con puntos, líneas, formas de P, líneas que no se cierran, claramente aparecen en muchos sitios arqueológicos en todos estos valles, siguiendo el mismo planteamiento. O sea, para que exista una escritura, yo sé que cuando la gente dice escritura, si la gente en el Perú, los intelectuales peruanos no aceptaban que había escritura de la época inca, ¿ustedes se imaginan cuando decimos escritura pre-Chavín? Sacrilegio, ¿no es cierto? Y es una locura. Nosotros cuando empezamos a estudiar esto no teníamos eso en mente, eso es un descubrimiento. Nosotros creemos que para que exista escritura tienen que haber unos requisitos, ¿no? Vamos a mencionar algunos nomás, ¿no? Que el fenómeno gráfico que probablemente se trata de escritura tiene que aparecer en todos los demás sitios siguiendo el mismo patrón de representación. Es decir, diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Y se cumple. Es decir, lo que aparece en Yanacoto aparece en Checta de la misma manera, con los mismos fonemas o los mismos signos. Ese es un requisito. El otro requisito es que este fenómeno gráfico se haya dado en un margen de tiempo específico, ¿no es cierto? Vamos, que estamos poniendo entre 3.000, 3.500 años hasta 1.500 años antes de la era común. 1.200 está chocando con Chavín, entre 1.000 se acaba, ¿no es cierto? Es decir, tiene más de 2.000 años en toda esta área de la costa central de vigencia, donde aparece este fenómeno gráfico. Segundo requisito. Y el tercer requisito es que aparezca en un área circunscrita, en un área geográfica determinada, y aparece. Y esta área geográfica determinada es la zona yunga de la costa central, principalmente. Caral, ¿dónde está? En la yunga. ¿Dónde está Yanacoto? En la zona yunga. Checta, ¿dónde está? En la zona yunga. Y así podemos mencionar decenas de sitios, decenas, donde aparece este fenómeno gráfico. Por supuesto, muchos escépticos, porque algunos nunca van a aceptar esto, ¿no es cierto? No lo van a... Es lo mismo que pasó con los jeroglíficos de Egipto, con la escritura maya. Ya los investigadores que se meten en este tema están acostumbrados a escuchar este tipo de cosas. No es porque no se puede leer. Bueno, eso es solamente una cuestión de tiempo. Aquí la contribución es haber descubierto que el grupo 2 de Checta, la fase 2 de Checta, constituye lo que es, sin ninguna duda para nosotros, ¿no? Nuestra hipótesis más aceptable, vamos a decir así, el primer escritura ideográfica en los Andes centrales, y que después es destronada, vamos a decir, en la costa central por la escritura Chavín, que fue descubierta, identificada y analizada por este gran arqueólogo Pedro Vargas, también de la Universidad de San Marcos. Por eso que en la Quilca de Cantería aparece el motivo del dragoniano, ¿no es cierto? La cabeza en oposición, ¿no? Que sale de aquí, es muy mexicano también parece, ¿no? Sale de acá en un signo que aparece en la línea y el círculo con punto, que es claramente el lenguaje de la fase 2. ¿Qué hace una Quilca Chavín con quilcas de la fase 2 en una misma piedra? Entonces tenemos una interacción entre elementos gráficos que consideramos escritura, ¿no? Pedro Vargas, por supuesto, yo estoy de acuerdo con la hipótesis de Pedro Vargas de que el arte Chavín también constituye una escritura, ¿no? Y el último punto, vamos a decir, es Chavín. Vamos a ir entre las implicancias de la secuencia de Checta para el formativo. Y es que por muchos años, ya lo dije, Richard Burger había dicho de que Chavín se originaba en la costa central, porque los fechados de los edificios arqueológicos donde aparecen elementos gráficos con los colmillos, estos colmillos o estas bocas agnáticas y estos colmillos punta Roma, ¿no es cierto? Que son típicos de Chavín, especialmente de la fase dragoniana, aparecen en una cronología más temprana en la costa central.
sí están originando acá. Y en un artículo muy famoso, muy leído de Burger, es sobre la prioridad temporal de Chavín de Huántar, él hace un argumento bastante interesante también, ¿no? Con fechados para decir al final que, por lo tanto, Tello estaba equivocado. Tello estaba mal, desastre Tello, no podemos usarlas. Hay algunos arqueólogos, especialmente europeos y norteamericanos, que siempre dicen eso, ¿no? No podemos usar las ideas de Tello para entender el pasado, pero ya no se puede. ¿No? Entonces, bueno, la secuencia de Checta, y la secuencia de Checta es un sitio, tenemos en nuestra tesis de licenciatura, hicimos la secuencia de toda la costa central, ¿no? Y hemos hablado solo de Checta, y es suficiente para entender esto. La secuencia de Checta es tan detallada en términos de proceso gráfico, es tan detallada desde al menos 3.000, 3.500 años antes de Cristo, hasta el año 0, o 200 antes de Cristo, que se puede ver claramente que Chavín es una intrusión gráfica en la costa central, en el año 1200. Es una intrusión gráfica. ¿Se dan cuenta? Sino que la premisa del doctor Burger es una premisa, como le dije, muy endeble, ¿no? Él piensa que la cronología de Chavín de Huántar es la cronología de Chavín. O sea, es que eso es como pensar que la cronología de Choquequirao es la cronología del Imperio Inca. No, pues, la cronología de Choquequirao es la cronología de Choquequirao. Es como pensar que la cronología del Templo del Sol de Pachacamac es la cronología de todo el Tahuantinsuyo. Ya, eso es lo que piensa Burger. Él piensa que porque su cronología le da 800 años y después la afinó con estos análisis de huesos, etcétera, etcétera, y se mantuvo firme, él piensa que esa cronología es la que debe regir para Chavín. El hecho real es que las quilcas, estos colmillos agnáticos, estas cabezas agnáticas y estos colmillos de punta roma típicos del dragoniano no se originan en la costa central como él suponía, y algunos suponen, los seguidores de la cultura manchay especialmente, ¿no? Es una intrusión gráfica aquí. Y los edificios con planta U y otros edificios son edificios hechos aquí, pero que han sido impactados por Chavín y por los cuales Chavín, los chavinoides, vamos a decir los chavinenses, ¿no? Con la religión de Huiracocha, etcétera, etcétera, impactan estas imágenes de Huiracocha en las paredes, ¿no? Que aparecen en una cronología bastante temprana, que es la que corresponde adecuadamente a la cronología de Chavín, si pensamos que Chavín es mucho más antiguo y Chavín de Huántar es simplemente uno de sus últimos capitales. La pregunta del millón es, ¿dónde se origina Chavín? Bueno, eso lo vamos a responder eventualmente, pero tenemos varios contextos con Chavín temprano, ¿no? Y esos contextos han sido excavados por Daniel Moral Chocano, por ejemplo, en Cajamarca, y por Alberto Bueno Mendoza, por ejemplo, en La Galgada, donde tienen un contexto Chavín de 1600 años antes de la era común, ¿no? Y el Pacopampa, la fase Pacopampa de Daniel Moral Chocano, es Chavín. Y una vez le pregunté a mi querido maestro Daniel Morales, ¿por qué no la llamaron Chavín? Si es claramente las cabezas Chavín están ahí, típicas, pues no típicas, en un fechado mucho más antiguo que el 800, que el Chavín típico, ¿no? Profesor, ¿por qué no llamaron a estos Chavín si esto es Chavín? No, no, Gori, me dijo, si nosotros decíamos que era Chavín, nos mataban, ¿no? Porque la cronología no podía ser tan antigua. Ah, ya lo es. Simplemente es una cuestión de firmar. La secuencia de Checta nos aclara todo esto. Pero para que nos aclare bien, para que nosotros estemos convencidos adecuadamente de esto, tenemos que también convencernos de otra cosa. Convencernos que la investigación en las quilcas del Perú es una investigación seria. No es una aventura para escribir cualquier cosa, no, requiere planteamiento, requiere metodología, requiere hipótesis, requiere relaciones cruzadas, requiere investigación real. Y existen muchos arqueólogos en el Perú todavía que piensan que investigar quilcas es hacer cualquier cosa, es perder el tiempo, es algo que no vale. Yo he escuchado arqueólogos todavía que dicen, no, eso no es arqueología. Una locura. ¿Por qué? Porque la investigación en quilcas ha perdido, a pesar que los peruanos investigamos quilcas desde el siglo de 1860, creo. La investigación en las quilcas en el Perú, en el arte rupestre, ha perdido mucha reputación académica, mucha seriedad. Y es porque nosotros hemos permitido que los aficionados se metan a investigar lo que no entienden, ¿no es cierto? Gente que son ingenieros, albañiles, no sé, conductores, lo que sea, se meten a los sitios arqueológicos, hablan tontería y media, hacen tonterías y causan un desprestigio enorme a la investigación rupestre peruana, cuando la investigación rupestre peruana, la investigación en la quilca de Perú requiere profesionalización.
y requiere del ojo de un arqueólogo para poder establecer hipótesis y poder trabajar este material seriamente. Si nosotros queremos que la secuencia de Checta y otras secuencias arqueológicas con Quilcas sean adecuadamente entendidas, sean adecuadamente valoradas y sirvan para ayudar a comprender el formativo en la cosa central, tenemos que entender esto, ¿no? Que las Quilcas son importantes. Son importantes. Muchas gracias a todos. Bien, Gori, muchas gracias por tan importante disertación, ¿no? Que nos da pues una visión completa sobre lo que es el panorama del arte rupestre o Quilcas en los valles medios y la costa del departamento de Lima, ¿no? Y antes de pasar a las preguntas de parte del público asistente, debemos de señalar que desde hoy, en las próximas 5 semanas, todos los martes y jueves, a partir de las 3 de la tarde, vamos a estar dando este tipo de conferencias, ¿no? Relacionadas a la arqueología de Lima, de la Sierra de Lima, como parte del curso seminario de Arqueología 1 que se está dictando en este ciclo de verano en la Universidad de San Marcos, ¿no? Saludamos por ello a todos los asistentes, a todos los estudiantes, bachilleres y profesionales arqueólogos, no solamente de San Marcos, sino de todas las universidades y de todo el Perú que nos están acompañando esta tarde, ¿no? Bien, si hubiera alguna pregunta como de parte del público. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha, Ricardo. Adelante. Soy Cristian, pero aquí estoy. Cristian, perdón. Buenas tardes, agradecerle por la exposición. Mi pregunta va relacionado con lo que mencionó usted con respecto a hacer una cronología, que se pueda tomar muestras y para realizar una cronología. Mencionó que el tipo de piedras de Checta no favorecía este tipo de estudio, y quisiera saber si hay algún otro tipo de estudio que sí se pudiera realizar, tomando en cuenta la estructura de la piedra, o si es que también, como lo menciono, este constante contacto con las personas en la actualidad que repasan las piedras dificultarían este proceso, este estudio. Gracias, Cristian, ¿es cierto? Gracias, Cristian. Muy buena tu pregunta. Lo que hemos hecho nosotros es claramente cronología relativa, pero se sostiene esta cronología relativa por su relación con contextos de articulación arqueológica fijos, vamos a decir así, ¿no? Que están bien posicionados, ¿no? Caral, por ejemplo, ¿no? Caral sostiene la cronología de Checta. Pero específicamente, cuando tratamos de hacer cronología absoluta, como lo mencioné, invité a Robert Benaric. Robert Benaric tuvo a bien venir, ¿no? Y fuimos a Checta. Entonces yo no entendía todavía este tipo de aproximación que él hace, que él fue el inventor. De hecho, él inventó, ¿no? Él la creó. A ese nivel trabaja Robert, ¿no? Se llama análisis, cronología por microerosión. Entonces, hay un estándar especialmente medido en Asia y Europa, si no me equivoco, en los cuales, dependiendo de las condiciones medomorféricas, sabemos cuál es el promedio de desgaste de las rocas en una situación normal, medomorférica normal. Por ejemplo, ¿cuánto se desgasta el cuarzo? Si dejamos un cuarzo expuesto por 1000 años, ¿sabemos cuánto se ha desgastado en el Perú? No tenemos ni la menor idea, ¿no es cierto? Pero sí se sabe eso en Europa y en otros países del mundo, ¿no? China creo que están avanzando muchísimo también en eso. Entonces, hay algunos índices para medir eso, es decir, se utilizan algunos patrones que hay en el mundo para hacer esas correlaciones medidas, pero para que se haga eso, como ya dije, se necesita una piedra ígnea que tenga especialmente estos dos elementos que son más susceptibles de ser medidos adecuadamente mediante técnicas microscopía, que son el cuarzo y el feldespato, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace Robert es tomar una muestra, en realidad es llevar su estereoscopio a la roca
y hacer las medidas directamente ahí del desgaste o la truncación de algunos granos de cuarzo y feldespato. En Checta no pudimos hacer eso porque no tienen esos elementos, ¿no? De hecho, fuimos a 5 sitios en todo el Perú, 5 o 6 sitios en todo el Perú. Tengo que escribir eso uno de estos días, pues eso pasó como 10 años. Y ninguno de los sitios, a ese nivel era mi ignorancia en Quilcas en ese tiempo. Ninguno de los sitios a los que fuimos, incluyendo La Galgada, incluyendo otros lugares, tenía apropiadamente estos minerales. Pero no solo se puede fechar así, se puede fechar también por las herramientas con las cuales se produjo la quilca. Entonces, en la mayoría de lugares en los que fuimos, no pudimos encontrar ni esquirlas por ejemplo, de cuarcitas, de cuarzos, con los cuales pensamos que se pudo haber producido la quilca, porque la mayoría de sitios arqueológicos con quilcas han sido, su entorno inmediato fue completamente destruido. Es decir, Checta es el típico ejemplo de qué es lo que nunca debemos hacer en un sitio arqueológico con quilcas, ¿no? Y otros sitios también, ¿no? Hay ejemplos claros, en Micuya, por ejemplo, ¿no? Que se ha limpiado el entorno. En el entorno inmediato de una quilca es lo que nosotros podemos considerar el área de producción de la quilca. Si en esa área de producción se utilizó cuarcita y se desprendieron algunos elementos de la cuarcita por el golpe, si nosotros llegamos a encontrar esa cuarcita hoy día, hay una alta probabilidad que podamos fechar la cuarcita, ¿no? El golpe de la cuarcita, con lo cual podríamos fechar la quilca. Y eso se ha hecho, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? En China, creo que en Brasil, en otros lugares donde se ha podido encontrar estas esquirlas del material. Pero, Cristian, ¿tú crees que en Checta podamos encontrar algo? ¿No? Entonces, porque está súper pisoteado todo, pues, ¿no? Y todos los sitios que un arqueólogo llega y es por desconocimiento, pisotea todo, hace desastre y medio por todas partes. Es una pena, tengo que decirlo, porque no estábamos muy entrenados respecto a eso, ¿no? Y si encima le hacemos caso a los aficionados, peor, ¿no? Entonces, es un desastre tras desastre. Pero en otros países sí se ha podido encontrar, ¿no? Posibilidad, por ejemplo, que en áreas que tienen contextos enterrados se puede encontrar. Pero el problema con los contextos enterrados es que para que funcione el método, el material arqueológico, es decir, las esquirlas o la piedra, tiene que estar a merced del medio ambiente. Tiene que haber sufrido lluvias, bien, todo lo que pasa pues, en un entorno metamórfico normal. Esa es la aproximación más clara, vamos a decir, más lograda en la actualidad para hacer un fechado directo en quilcas, ¿no? Se ha intentado también con pigmentos, en lugares con pigmentos. Nosotros no trabajamos ese tema con Benary cuando vino, pero tiene muchos problemas de contaminación y problemas de ese tipo, ¿no? Para que sean más efectivos. Generalmente también se trabaja algunos elementos por superposición, ¿no es cierto? Si hay sedimentos que tienen materiales fechables encima de las quilcas, se puede fechar eso. Pero la técnica más efectiva, más exitosa, vamos a decir, que estamos viendo en esta actualidad es el análisis por microerosión que fue inventado por Robert Benaric, ¿no? No hay ningún sitio en el Perú con fechado directo, ni uno, cero. Estamos en cero en ese Pero, como me decía mucho mi maestro Daniel Morales, uno de mis queridos maestros, eso no importa, porque el desarrollo si las relaciones cruzadas para una cronología relativa están bien elaboradas, esa cronología relativa es tan buena o mejor incluso que la directa, si es que consideramos que te da más un margen para comprender el fenómeno cultural que el slide, que es el fechado directo, ¿no? Entonces tenemos bastante confianza en que lo que hicimos en Checta tiene un buen margen ¿no? Incluso para la fase 3, antes que supiéramos o estuviéramos pensando que la fase 3 estaba relacionada con Bichama, habíamos establecido la cronología más o menos 1500, con una etapa de interfase, ¿no? De cruce de fases entre 1400 a 1200, y cuando hablé con Pedro Vargas, Escabó Bichama, me dijo, no, Boris, esa es la cronología, me dijo. Entonces, la fase 3 coincide, o sea, vamos a decir, en un test ciego, sin que sepamos de otros contextos, Checta logró salir airoso de varios test ciegos para establecer relaciones culturales por los propuestos cronológicos. Por eso que estamos bastante confidentes en nuestra cronología, aunque no haya sido absoluta o por fecha directa. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia. Me gustaría preguntarle
¿Cuál sería la metodología correcta que se debe utilizar para registrar las quilcas y no dañarlas? Esa también es una buena pregunta, ¿no? Cuestiones de metodología. Las quilcas tienen 4 categorías técnico-materiales. 4 categorías materiales. El primer problema en la investigación rupestre peruana, el problema número 1, es la fenomenología. Es decir, ¿a qué le estamos llamando quilca o arte rupestre? Ahí sabe. Hasta que fundamos APAR era un enigma, ¿no? No había un criterio técnico. Es decir, casi todos se basan en la parte gráfica, y no es así. En realidad, la metodología se basa primero en la fenomenología. Para comprender un sitio con quilcas, necesitamos entender que presenta al menos 4 categorías técnicas materiales, que son el motivo, puede haber sido por técnica aditiva o técnica reductiva, es decir, mediante un retiro de masa por el golpe, o aditivo adicionando pigmento seco o mojado. Pintura solo mojado, acuérdense, ¿no? La otra categoría es el soporte, que se vuelve consustancial al motivo, es decir, la roca, ¿no? Todo lo que le pase a la roca le va a pasar al motivo, todo, entonces consustancial, ¿no? Esa es la otra categoría, ¿no? La tercera es el entorno inmediato. El entorno inmediato es el área de producción de la quilca, es decir, todo lo que está alrededor de la quilca y que fue potencialmente utilizado para producirla o para realizar alguna actividad social que tenga que ver con el uso de la quilca. Acuérdense que las quilcas no son utilitarias. Entonces tiene que haberse hecho algo ahí no utilitario, ¿no? Un rito, ¿no es cierto? Ceremonias. ¿Qué se hizo ahí, no? Entonces, eso es el entorno inmediato. Y el entorno medio atmosférico, ¿no es cierto? El clima, el paisaje, que todo se puede medir, todo tiene magnitudes, que es el responsable de que la quilca esté en estas condiciones hoy día, incluso de que exista y que no exista, ¿no? Había una vieja idea de Jean Geoffroy, decía, creo que él era uno de los que decían una cosa muy tonta también, ¿no? De que la tradición de la costa central son los petrolíferos y no las pinturas. Uno escucha de cosas súper locas así, ¿no? Pero el problema es que ha pasado tantos años que las pinturas no pueden sobrevivir al clima. Entonces, la cuarta categoría técnica material, vamos a decir, de las quilcas es el entorno atmosférico, porque interactúa directamente con el fenómeno. Entonces, si queremos entender y registrar un sitio con quilcas, tenemos que tomar en cuenta estas categorías. ¿Cuáles serían los procedimientos? Si nosotros podemos escoger de las 4 categorías que queremos registrar, ¿no es cierto? O las 4 categorías. Podemos registrar el motivo directamente, pero tenemos que hacerlo sin afectar el entorno atmosférico, sin afectar el entorno inmediato, sin afectar el soporte, ¿no es cierto? Porque el soporte, como he dicho, es consustancial. Entonces, lo ideal siempre es tener una ficha, ¿no? Tratar de no ingresar al sitio directamente. Yo generalmente utilizo un monópodo, me alejo del motivo, lo examino adecuadamente y puedo ver y lleno una ficha. Yo en mi tesis de licenciatura, en la parte final, mi tesis está publicada en línea y en la parte final hay una ficha donde pongo las características de estas 4 categorías, ¿no? Las características del motivo, las magnitudes, la profundidad, etcétera, etcétera, de los dibujos que tiene la piedra, ¿no es cierto? El registro fotográfico fundamental, y después también, en la misma medida, empiezo a registrar los demás elementos de la quilca, es decir, el entorno inmediato, ¿no? Si está distrubado o no distrubado, sus características, si presenta debris, piedras, ¿qué hay ahí? ¿No es cierto? Arquitectura, es decir, ¿qué elementos me sirven Jampirín para comprender lo que está pasando inmediatamente en la roca? Si es que se produjo, se hizo alguna ceremonia, alguna actividad relacionada. Y después, el entorno atmosférico. En realidad, si nosotros comprendemos estas 4 categorías técnico-materiales de la quilca, es decir, la fenomenología del artefacto, tu pregunta se responde prácticamente sola, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que registrar? Tengo que registrar esos 4 aspectos porque los 4 son fundamentales para comprender el fenómeno. Su conservación, su producción, su significado y su uso social continuado. Ahí está, en esas 4 categorías está la respuesta a eso, ¿no? O sea, si registramos todo adecuadamente, al menos vamos a tener una idea interesante, vamos a decir, competente, frente a qué estamos, con qué material arqueológico estamos trabajando, ¿no? Mi maestro, el doctor Alberto Bueno, otro de mis grandes maestros, decía, Gori, todo es con método.
Siempre, siempre nos decía eso a sus estudiantes, ¿no? Y recuerdo mucho a mis maestros siempre, ¿no? Y trato de honrarlos. Entonces, él decía eso. Entonces, creo que si trabajamos metódicamente siguiendo estos 4 elementos, tú creando tu propio parámetros de registro, yo estoy seguro que vas a lograr hacer algo muy competente. Bien, tenemos también una pregunta a través del chat de Yuli Campana Quiroz. Te damos la palabra, Yuli, para que puedas hacer la pregunta directamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. A ver, voy a leer mi pregunta. En realidad me ha gustado mucho y te felicito por la exposición, el trabajo que le estás dando a todo esto, la pasión que le pones a trabajar en estas bellas y complejas expresiones gráficas dentro de estos periodos de tiempo tan tempranos en el país, en nuestra cultura, en nuestro Perú, y que muy pocas personas están, digamos así, queriendo o al menos motivándose e incursionar en este tipo de investigaciones. Me preocupa mucho la situación del fechado directo para las plataformas que sostienen a las quilgas, como lo mencionas. Además, solamente se realizan, creo, para rocas que tienen procedencia ígnea. Entonces, ¿qué opciones relativas podría darse para dar estos fechados? Y otra pregunta es, ¿qué objetos se utilizaron para elaborar los surcos de las piedras de las plataformas? ¿Se podría fechar esos objetos? ¿Se podrían asociar y reconocer estos objetos que funcionaron como un lápiz en ese sentido, ¿no? Y es muy cierto que en esos tiempos tempranos, no teníamos recursos como en el viejo mundo, o sea, ya sea, o en China, ya sea papel o cuero en cantidades, ¿no? Que podía utilizar las personas para plasmar trazos, sus ideas, pensamientos, que siguieron algo, patrones tal vez, y que se podría decir que estas plataformas sirven como un lienzo para aterrizar dichas ideas, ¿no? Estas interpretaciones internas y propias de los antiguos pobladores, para así plasmarlas tal vez en los muros, como se encontraron en Sechín, en las cerámicas como las que se encuentran en Chavín con estos estilos dragonianos, o en las líneas también se me viene a la cabeza, o sea, estas técnicas en las piedras pudieron haber servido como una especie de maquetas o como borradores para poder hacer grandes líneas como las líneas de Nazca o como las iconografías en las cerámicas o si no en los muros también. ¿Y qué podrías decir en cuanto al peligro de las interpretaciones para que se dan a esas expresiones gráficas de las quilgas? Ya, gracias, Yuli, por tus múltiples preguntas. Vamos a empezar por la última, ¿ya? Hay una tendencia en el Perú, incluso en arqueólogos es muy común, hay una aproximación que yo llamo aproximación formal interpretativa. Es decir, que tú llegas al sitio con quilcas, ves las imágenes y dices, acá hay una persona, y después al costado hay un círculo y dices, acá hay un corral. Y si adentro del corral ves algunos, estos son los animales, ¿no? O ves un círculo y ves rayitas al costado, este es el sol. Y si solamente ves rayitas en un lado, es un cometa. Ese tipo de aproximación formal interpretativa es todo menos ciencia. Es absolutamente vana, ¿no? Si tú quieres saber, y yo a veces hago bromas cuando voy a sitios con quilcas y me preguntan algo así, ¿qué significa Gori? O tú quieres saber qué significa, pregúntale al que lo hizo, ¿no? Y esa persona murió hace 5.000 años. Es difícil saber eso, pero es difícil por una razón principal. Porque nosotros, para interpretar, se requiere un nivel de arrogancia demasiado alto, ¿no? Yo a los interpretadores los veo siempre muy arrogantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no saben nada de esa gente que produjo la quilca. No saben cómo vivían, no saben cómo dormían, no saben qué hacían en su cotidiano, no saben qué comían, no saben cómo se desenvolvían, pero tú crees saber qué pensaban o qué significaba su arte, su expresión gráfica.
Eso es muy arrogante, ¿no? No sabes nada, ni siquiera la cronología, ni siquiera el tiempo. Para que haya una interpretación al menos ajustada, mínima de algo, tú al menos debes establecer primero la cronología de la producción. Porque una de las reglas básicas de la historia del arte es que los mismos signos significan cosas diferentes en tiempos diferentes. Entonces, si tú no tienes la cronología de una forma, de un material gráfico, es súper difícil que puedas interpretarlo. Y así supieras la cronología, es sumamente difícil a menos que tengas pues un enorme volumen de data para poder establecer algunas, vamos a decir, correlaciones contextuales, ¿no? Si las quilcas aparecen muy relacionadas a edificios ceremoniales casi siempre, tempranos, si la quilca aparece, por ejemplo, como apareció en Caral, debajo de unas remodelaciones de la escalera, ¿no? De acceso a la pirámide, entonces tiene que significar algo en ese contexto, ¿no? Entonces, para que se haga una interpretación tiene que establecerse varios requisitos, ¿no? Establecimiento de la cronología, establecimiento del contexto inmediato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos mucho de eso. Muy poco, muy poco. No digo que algunos hayan hecho interpretación y es bastante interesante, está bien, pero es muy poco, ¿no? Por ahí. Después, ¿qué herramientas usaron? Generalmente tienen que ser más duras que la piedra que sirvieron para hacerla, ¿no? O sea, que las piedras que sirvieron de soporte para las quilcas, ¿no? Generalmente el cuarzo, la cuarcita son piedras muy, vamos a decir, asequibles y muy buenas para producir una quilca. En Toro Muerto, el doctor Eloy Linares Mala encontró herramientas, ahorita no recuerdo qué tipo de piedra, pero la toba que se usó, volcánica que se usó, que fue el soporte de las quilcas de allá, de Toro Muerto, ¿no? Las de Arequipa, es muy suave, así que han podido usarse muchas, ¿no? De repente, en otras zonas, por ejemplo, en el Cusco, en la zona del Guatanay, ahí se usó el basalto, ¿no? El basalto se usó. Pero el problema es que estamos muy acostumbrados a buscar las herramientas talladas, ¿no? Las herramientas típicas de cacería, típicas de otro tipo de oficio, ¿no? Y que no hemos visto, no estamos acostumbrados a ver cómo son las herramientas que se usaron para producir quilcas. Entonces, cuando va alguien que sabe de lítico, llega a un sitio con quilcas y busca herramientas, nunca las va a encontrar, porque está muy acostumbrado a buscar un determinado tipo de instrumento. Entonces, en eso también tenemos que reeducarnos, ¿no? Entender que hay otras variaciones para otras cosas, ¿no? Entonces, en los sitios que hemos estudiado, no hemos hecho una investigación detallada sobre eso, así que no te puedo decir exactamente cómo son, ¿no? Pero habiendo analizado algunos ejemplos en la India, por ejemplo, con un colega, Irika Kumar, que está trabajando en un sitio de 200.000, 300.000 años antes de la era común. Él ha encontrado muchas herramientas con las que se produjo la quilca, algunas son cuarcitas, y no tienen un tallado, un trabajo, simplemente son piedras que son hasta casi naturales, pero que tienen un adecuado agarre y que sirven para ser lo suficientemente fuertes, vamos a decir, para producir un golpe directo. Casi todas las quilcas que están en Checta, todas han sido hechas por percusión directa. Entonces tiene que tener agarre y una buena punta y la piedra muy, muy duras, ¿no? Entonces más o menos ese es el esquema que se sigue desde los tiempos auchelenses. Y la otra pregunta que me dices es las otras variantes de la cronología, ¿no? Es decir, no teníamos ahorita las herramientas científicas para establecer cronología absoluta en las quilcas, ¿no? Pero sabemos que hay cronología absoluta, ¿no? Eso es un reto, ¿no? Porque yo todavía llegué al momento en que algunos de mis profesores me decían, es imposible fechar las quilcas, el arte rupestre. Hacía con mayúsculas, imposible. Entonces, eso siempre, ¿qué va a ser imposible, no? Eso me causaba un poco de gracia, ¿no? Y después nos enteramos que en Australia Rode Benner ya había inventado el método de microerosión, ¿no? Nada es imposible, especialmente con un arqueólogo de San Marcos, ¿no? Nada, absolutamente nada. Entender el pasado para nosotros no es un enigma, vamos a decir así. Simplemente se requiere pues una metodología adecuada, como ya mencioné hace poco, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, varios métodos, ¿no? Yo el método que utilicé fue por relaciones cruzadas, ¿no? Es decir, establecí mi secuencia interna, ojo, establecí mi secuencia interna y empecé a buscar contextos de articulación cultural que podrían refrendar la secuencia.
¿no? Eso es diferente a utilizar, por ejemplo, el método iconográfico, que también le llaman, ¿no? Yo no utilizo nunca la palabra iconografía, ¿no? Por mi formación como historiador de arte, ¿no? Porque la iconografía refiere a arte renacentista y tiene muchas premisas detrás de ese término que evitan entender bien este fenómeno, ¿no? Y tampoco la metodología, ¿no? Y metodología es formal. Entonces, por ejemplo, el método iconográfico, como se le menciona, es por comparación de diseños, ¿no? O el método estilístico, ¿no? Si vemos diseños similares a otros que están en soporte cerámico, muchos arqueólogos han establecido la cronología por esta relación. Los motivos se parecen a la cerámica Nazca, o son quilcas Nazca, ¿no? Eso funciona cuando el motivo que está en la quilca presenta similaridades a un nivel extraordinario, muy, muy cercanas, ¿no? Es decir, es prácticamente una copia, ¿no? Pero cuando no es así, ¿no? La relación se hace muy nebulosa y peligrosa. Peligrosa, muy peligrosa. En Micuya, por ejemplo, la cronología regular de este sitio, que es el sitio con Quilca, es uno de los 4 sitios más grandes del mundo, que está en Tacna, 20 kilómetros cuadrados de área. Este sitio, mínimo, 20 mínimo, este sitio fue fechado porque la cerámica local, tardía, del intermedio tardío, presenta, por ejemplo, círculos concéntricos, círculos con puntos, y también en Micuya hay. Y los colegas dicen, entonces es ese periodo. Muy peligroso decir eso, ¿no? Es muy parecidos hay en cualquier relación, pero considero que no es un fechado seguro, ¿no? Pienso que más bien aquellos fechados que se hacen por superposición de sedimentos, por control estratigráfico, o el establecimiento previo de secuencias particulares funciona mejor. Checta se hizo una secuencia, ¿no? Antes de que establezcamos la cronología, buscamos superposición y establecemos secuencia. Una secuencia es muy diferente a una cronología. Secuencia solo establece qué es antes y qué es después. Nada más. La cronología establece fechas, ¿no es cierto? Entonces creo que hay muchas opciones para hacer, ¿no? Yo tengo mis preferencias, vamos a decir, para mis fechados, para mis aproximaciones cronológicas relativas, ¿no? Que no pasan por comparación con la cerámica, ¿no? Yo pienso que primero hay que hacer el análisis intrasitio y establecer la cronología interna del sitio o la secuencia interna y después buscar relaciones con otros artes, ¿no? Espero haberte contestado, ¿no? Bien, Gori, muchas gracias. Agradecemos tan importante exposición que ha sido muy provechosa para todos los presentes. Y bueno, damos pase al segundo expositor de esta tarde, a Luigi Masi Fluker. Gracias, Gori. Luigi, ¿se encuentra presente? ¿Se escucha? Sí. Luigi. ¿Se escucha, profesor? Sí, sí se escucha. Sí. Sí, por favor, apaguen sus micros para que no haya interrupción en la exposición. Bien, bien, a continuación tenemos la exposición de Luigi Masi Fluker. Él es arqueólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, él es bachiller, ha realizado excavaciones en los últimos años, el año 2018, en la cuenca baja del río Santa Eulalia, justo cerca de la desembocadura de este río, de la confluencia con el río Rímac, con el valle del Rímac, y en estos momentos nos va a presentar la ponencia titulada Pía Cachahuacra Alta 2018, y una mirada a los sitios arqueológicos del formativo tardío en Huarochirí, departamento de Lima, ¿no? Donde nos va a presentar los resultados de las investigaciones realizadas, que próximamente va a ser sustentada en su tesis de licenciatura, sobre este sitio que tiene ocupación del periodo formativo, ¿no? Bien, Luigi, bienvenido y adelante. ¿Se ve? ¿Se ve el PPT? Sí, sí se ve. Más Ya. bien, amplíalo Ya, listo. en pantalla completa. Sí. ¿Está en pantalla?
Amplíalo. Hay un botón que está abajo junto al signo menos. Ahí tienes que presionar para que se pueda ¿Se ve? visualizar en pantalla completa. ¿Se ve ahora?